Siempre trato de respetarles, sobre todo que no falle mi voz, y hasta la fecha mi voz ha sido el arma más grande para no faltarle el respeto. No permití que me faltaran el respeto y pedí. Durante más de 4 décadas, el público creyó conocerlo todo sobre Ana Gabriel, a la voz rasgada que parecía nacer del dolor. Las canciones que se volvieron himnos de amores imposibles. La mujer fuerte que nunca necesitó escándalos para brillar. Pero lo que casi nadie vio fue el precio silencioso que pagó por mantenerse fiel a sí misma en una industria donde las sonrisas suelen esconder cuchillos y los aplausos no siempre significan respeto. Hoy estás a punto de entrar en ese territorio prohibido, en la parte de la historia que no se canta en los conciertos ni se cuenta en entrevistas promocionales. Una historia hecha de traiciones sutiles, frases dichas fuera de cámara, promesas rotas y miradas que lo cambiaron todo. A los 69 años, cuando muchos eligen el silencio cómodo, Ana decidió hacer lo contrario, hablar, señalar y cerrar heridas que llevaba décadas cargando en el alma. Y no, esto no es un simple listado de nombres, ni una polémica vacía. Es una confesión que revela cómo funciona realmente el poder detrás del escenario. ¿Y por qué? Incluso las leyendas tienen límites que no permiten cruzar. Quédate hasta el final, porque cada revelación aumenta el peso de la siguiente y la última. Cambiará por completo la manera en que entenderás no solo esta historia, sino también el verdadero carácter de Ana Gabriel. Si este tipo de relatos te conmueven, te invitan a pensar y te muestran el lado humano que casi nadie se atreve a contar. Deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal. Tu suscripción no es solo un clic, es la forma más directa de apoyar este contenido, ayudar a que el canal crezca y permitir que más personas descubran historias profundas, honestas y contadas sin maquillaje. Además, comenta mientras miras el video qué fue lo que más te sorprendió o qué nombre no esperabas encontrar en esta historia. Porque tu opinión le da vida a la conversación y convierte este espacio en algo real, no en un monólogo. Prepárate, escucha con atención y no abandones antes del final. Porque cuando llegue la última revelación, entenderás por qué, a veces, romper el silencio es el acto más valiente de todos. La historia entre Lucía Méndez y Ana Gabriel no comenzó con gritos ni titulares escandalosos, sino con algo mucho más peligroso en el mundo artístico: el ego disfrazado de profesionalismo. Corría el año 2002 y el escenario parecía perfecto para celebrar la fuerza femenina en la música mexicana. Un evento televisivo pensado para unir voces, trayectorias y emociones frente a millones de espectadores. Pero detrás de las luces y los aplausos se gestaba una tensión silenciosa que marcaría un antes y un después. Ana llegaba en uno de los puntos más altos de su carrera, con una gira internacional agotada, un público entregado y una identidad artística clara, construida a base de honestidad emocional y respeto absoluto por el escenario. Lucía, por su parte, atravesaba un momento distinto, intentando reafirmarse musicalmente tras varios años más vinculada a la televisión, y esa diferencia de contextos fue el primer detonante invisible. Desde los ensayos comenzaron las incomodidades, ajustes solicitados que no le correspondían, opiniones sobre tiempos, posiciones y decisiones que no eran suyas, pequeñas intervenciones que, acumuladas, dejaban ver una necesidad constante de control y protagonismo. Ana, fiel a su carácter reservado, observaba en silencio, sin confrontar, pero tomando nota de cada gesto, porque para ella el escenario no es un lugar de competencia, sino de comunión artística. El quiebre real no ocurrió frente a las cámaras, sino en un comentario lanzado fuera de foco, una frase que minimizaba su manera de cantar, reduciendo su potencia emocional a un simple exceso de volumen, una crítica que no atacaba una técnica, sino una identidad construida durante décadas. Para alguien que ha hecho de la emoción su bandera, aquello no fue una opinión más, fue una falta de respeto profunda. Ana no respondió públicamente, no buscó escándalo ni desmentidos, pero tomó una decisión silenciosa y definitiva al retirarse
de cualquier colaboración futura. Canceló apariciones conjuntas, rechazó duetos y cerró una puerta que jamás volvería a abrirse, dejando claro que para ella la música no admite máscaras ni juegos de poder. Mientras Lucía negaba cualquier conflicto ante la prensa, el distanciamiento hablaba por sí solo. Porque en esta historia no hubo vencedoras ni reconciliaciones forzadas, solo una verdad incómoda, aun cuando el ego se impone sobre la música. El respeto se rompe, y sin respeto no existe escenario compartido posible. Este primer nombre no inaugura una lista por capricho, sino que establece el tono de todo lo que vendrá después, mostrando que para Ana Gabriel hay límites que no se negocian y que, una vez cruzados, transforman para siempre la forma de mirar a quienes alguna vez parecieron aliadas. La relación entre Yuri y Ana Gabriel fue siempre una historia construida más sobre silencios que sobre enfrentamientos abiertos, una tensión que nunca explotó de frente, pero que se fue cargando con los años hasta volverse imposible de ignorar desde sus primeros encuentros en los años 80. Ambas representaban dos formas muy distintas de entender la música y el escenario. Yuri, expansivau, luminosau, dueña de una energía pop, diseñada para brillar con coreografías, sonrisas constantes y una conexión directa con el espectáculo. Ana, en cambio, era introspectiva, contenida, visceral, una artista que no cantaba para agradar sino para desahogarse, para convertir la emoción cruda en voz. Al principio, esa diferencia parecía solo un contraste de estilos, algo que podía convivir sin mayores conflictos, pero con el paso del tiempo, se transformó en una distancia cada vez más evidente. En camerinos se saludaban con cortesía, compartían espacios televisivos y eventos importantes, pero nunca lograron encontrar un punto real de conexión, como si hablaran lenguajes emocionales distintos. El momento que marcó un antes y un después llegó cuando coincidieron en escenarios de alto perfil, donde la comparación era inevitable y las miradas decían más que cualquier declaración. Mientras Ana recibía ovaciones largas y cargadas de emoción por interpretaciones que desgarraban al público, Yuri respondía con aplausos medidos, gestos contenidos y una frialdad que no pasó desapercibida para quienes sabían leer entre líneas. Años después, cuando surgió la posibilidad de unir sus voces en un dueto íntimo, la negativa fue tan elegante como hiriente, justificada con frases que parecían técnicas, pero que escondían una crítica directa a la intensidad emocional de Ana, como si sentir demasiado fuera un defecto y no una virtud. Esas indirectas, lanzadas con una sonrisa y envueltas en diplomacia, fueron calando hondo, porque Ana no tolera el doble discurso ni las verdades a medias. Para ella, decir que no se siente cómoda gritando no era una simple preferencia artística, sino una forma sutil de desacreditar todo lo que representaba. El distanciamiento se volvió definitivo cuando esos comentarios comenzaron a repetirse en entrevistas y programas, siempre sin nombres propios, pero con destinatario claro. Ana eligió no responder, no entrar en el juego mediático ni alimentar una rivalidad pública, pero sí tomó decisiones firmes, evitó escenarios compartidos, canceló apariciones donde el encuentro era inevitable y dejó claro, sin necesidad de explicaciones largas, que no estaba dispuesta a compartir espacio con quien maquillaba la crítica de cordialidad. En esta historia no hubo una gran pelea, ni una frase final que cerrara el capítulo, solo la certeza de que algunos caminos se separan, porque no nacieron para avanzar juntos. Yuri pasó a representar, para Ana Gabriel, esa parte de la industria que prioriza la forma sobre el fondo, el espectáculo sobre la verdad emocional. Y aunque nunca habló de odio ni de enemistad, sí dejó claro que hay diferencias que no se reconcilian porque no se discuten, simplemente se aceptan y se dejan atrás, preparando el terreno para una lista que, a partir de aquí, solo se volvería más profunda y reveladora. La historia entre Dulce y Ana Gabriel es, quizá, una de las más dolorosas de toda esta serie, porque no nace del ego frontal ni de la competencia directa, sino de algo mucho más frágil y profundo, una amistad que se fue resquebrajando sin gritos, sin escenas públicas y sin la posibilidad de una reparación real. Durante años, fueron vistas como aliadas naturales, dos voces potentes que compartían camerinos, confidencias, consejos y una complicidad que la prensa
celebraba como ejemplo de hermandad femenina en una industria históricamente marcada por rivalidades forzadas. Se acompañaban en eventos, se elogiaban en entrevistas y hablaban con ilusión de proyectos conjuntos, incluso de un disco a dúo que simbolizaría que dos mujeres podían brillar sin eclipsarse. Todo parecía sólido, casi indestructible, hasta que una sola frase, dicha en el contexto equivocado, empezó a erosionar esa confianza construida con el tiempo. Ocurrió a finales de los años 80, en un momento crucial para ambas carreras, cuando el éxito comenzaba a exigir definiciones más claras de identidad artística y de territorio emocional. En una entrevista, aparentemente inocente, Dulce lanzó un comentario sobre la forma de interpretar, defendiendo el control técnico por encima de la entrega visceral. Una frase que no mencionaba nombres, pero que en el ambiente musical todos entendieron como una referencia directa a Ana. Para el público pudo pasar como una opinión más, pero para Ana fue un golpe silencioso, porque no venía de una crítica externa ni de un medio hostil, sino de alguien a quien consideraba cercana. Aquella indirecta no atacaba solo una manera de cantar, sino una forma de sentir la música, y eso, para Ana, era cuestionar su verdad más íntima. Fiel a su carácter, no respondió, no aclaró, no desmintió. Eligió el silencio como defensa, pero ese silencio marcó el inicio de una distancia irreversible. En los encuentros posteriores ya no hubo la misma cercanía. Las conversaciones se volvieron breves, las miradas más cuidadas, como si ambas caminaran sobre un terreno frágil que podía romperse con cualquier palabra mal colocada. Con los años, los intentos de reencuentro profesional se diluyeron antes de concretarse, siempre por decisión de Ana, que ya no confiaba en compartir escenario con alguien que había puesto en duda su esencia artística. Dulce, por su parte, evitó profundizar en el tema, manteniendo un respeto formal que nunca llegó a convertirse en una disculpa clara, y esa ausencia de reparación fue sellando la herida. Para Ana Gabriel, la traición más profunda no es la que se grita, sino la que se susurra, la que no se enfrenta y se deja flotando en el aire hasta volverse irreversible. Así, sin una pelea visible ni un final dramático, la amistad se desvaneció, transformándose en un recuerdo agridulce de lo que pudo ser y no fue. Este capítulo no habla de enemistad abierta, sino de la decepción que duele más, porque viene de alguien a quien se le abrió el corazón, y deja claro que en el universo emocional de Ana, cuando la confianza se quiebra, no hay aplausos ni nostalgias capaces de reconstruirla, preparando el terreno para conflictos aún más duros que aparecerán más adelante en esta historia. La historia entre Rocío Banquels y Ana Gabriel se construyó en uno de los escenarios más simbólicos y temidos de la música mexicana, un lugar donde las carreras se consagraban o se apagaban frente a millones de espectadores, pero donde también se acumulaban silencios, tensiones y egos que rara vez salían a la luz. A mediados de los años 90, ambas coincidieron en un programa televisivo de enorme peso mediático, un espacio donde cada gesto tenía significado y cada palabra podía convertirse en sentencia. Ana llegaba con la seguridad de quien había conquistado al público a base de verdad emocional, sin artificios ni concesiones, mientras Rocío defendía una presencia fuerte, teatral y técnica, marcada por una personalidad intensa que no pasaba desapercibida. Desde el inicio, el ambiente fue denso, no por una confrontación directa, sino por una energía incómoda que se percibía en los pasillos, en los tiempos de ensayo y en la forma en que se repartía la atención. Ana, respetuosa del orden y del trabajo colectivo, cumplió con cada indicación sin exigir privilegios, concentrada únicamente en lo que sabía hacer mejor en cantar desde las entrañas. Rocío, en cambio, mostraba una urgencia distinta, una necesidad de marcar territorio incluso fuera de cámara, como si el escenario no fuera suficiente. El momento decisivo no ocurrió bajo los reflectores, sino en un espacio donde nadie esperaba ser escuchado, cuando una frase cargada de desprecio fue pronunciada creyendo que quedaría en el aire, una crítica directa a la forma de interpretar de Ana, reduciendo su entrega emocional a un exceso, a un ruido innecesario. Aquellas palabras no llegaron al público, pero sí a los oídos correctos,
y eso fue suficiente para convertirlas en una herida profunda. Ana no interrumpió su presentación, no perdió la compostura ni respondió con otra agresión. Pero al bajar del escenario, tomó una decisión que marcaría el final de cualquier posibilidad de cercanía. Se retiró sin dar declaraciones, sin entrevistas, sin explicaciones, dejando claro que para ella el respeto no se negocia ni se discute en público. Lo que más dolió no fue la crítica en sí, sino la falta de corrección posterior, la ausencia de una disculpa que pudiera cerrar la herida antes de que se volviera permanente. Con el paso de los años, el episodio fue mencionado con ligereza por Rocío, incluso con ironía, confirmando que aquella frase no había sido un desliz, sino una expresión genuina de su percepción. Para Ana, eso terminó de sellar la distancia, porque hay palabras que, una vez dichas, no se pueden retirar, y hay silencios que pesan más que cualquier enfrentamiento abierto. Este capítulo no habla de una rivalidad clásica, sino de cómo una sola frase, lanzada sin cuidado, puede transformarse en una lámina afilada que corta de raíz cualquier intento de respeto mutuo. La historia entre Verónica Castro y Ana Gabriel no se rompió por una frase hiriente ni por una competencia artística directa, sino por algo que para Ana siempre ha sido sagrado: en la palabra dada. Todo comenzó a principios de los años 90, cuando ambas coincidieron en el universo brillante y calculado de la televisión, un espacio donde Verónica reinaba como una figura absoluta, acostumbrada a mover proyectos, voluntades y cámaras con una sonrisa impecable. En ese momento, Ana ya era una voz consolidada, respetada por su autenticidad y por una carrera construida sin atajos, y la propuesta de una colaboración conjunta parecía una oportunidad poderosa para unir dos mundos distintos, bajo una misma vitrina internacional. La promesa era clara, concreta y ambiciosa: un especial musical que cruzaría fronteras, fechas reservadas, compromisos bloqueados y una ilusión genuina de llevar la música a otro nivel. Ana, aunque cautelosa por naturaleza, confió, reorganizó su agenda, rechazó otras invitaciones importantes y se preparó para cumplir con lo pactado, convencida de que estaba ante un proyecto serio y una alianza honesta. Pero el quiebre llegó de la forma más fría y silenciosa posible, sin discusiones ni avisos previos, cuando Ana se encontró sola frente a un cambio de planes que nadie se había tomado la molestia de explicarle. El proyecto seguía adelante, las cámaras estaban listas, pero ella ya no formaba parte del centro de la idea, desplazada sin conversación previa y reemplazada por una versión conveniente de los hechos que hablaba de supuestos conflictos de agenda. Para Ana, aquello no fue un simple ajuste logístico ni un malentendido menor. Fue una traición directa a la confianza, una señal clara de que su compromiso había sido tratado como algo prescindible. No hubo llamada para disculparse, no hubo intento real de aclarar la situación, solo un silencio elegante que, en el mundo del espectáculo, suele ser más contundente que cualquier declaración pública. Ana respondió de la única forma que conoce, retirándose con dignidad, cancelando apariciones conjuntas y cerrando una puerta que, una vez cerrada, no volvió a tocar. No buscó escándalos ni confrontaciones mediáticas, pero dejó claro que no compartiría escenario con alguien que no supo sostener su palabra. Este episodio marcó una enseñanza dolorosa para ella: la confirmación de que el brillo, la fama y el carisma no siempre van acompañados de ética, y que a veces las sonrisas más perfectas esconden decisiones frías y estratégicas. En esta historia no hay gritos ni reproches públicos, solo una promesa rota que transformó la admiración en distancia definitiva, reforzando una idea que se repetirá a lo largo de toda esta serie. Para Ana Gabriel, el respeto no se negocia, y cuando la confianza se pierde, no hay aplauso ni reflectores capaces de restaurarla, preparando el camino para un último conflicto aún más revelador que terminará de darle sentido a toda esta narrativa. La historia entre José Manuel Figueroa y Ana Gabriel no nace de una rivalidad prolongada ni de una convivencia constante, sino de un solo momento cargado de simbolismo, ocurrido en el contexto donde, para Ana, no hay margen para el ego ni para la competencia, en un homenaje. Aquella noche, todo estaba pensado para honrar la memoria de un compositor fundamental, un acto de gratitud hacia la música misma
y Ana había aceptado participar desde un lugar de profundo respeto, consciente de que ese escenario no era una vitrina personal, sino un altar artístico. Llegó con la humildad de quien entiende que rendir tributo implica hacerse pequeño frente a la obra ajena, pero desde los ensayos comenzó a percibir una energía distinta, una tensión que no provenía del público ni de la producción, sino de la actitud de un artista joven, aún en proceso de consolidación, que parecía más preocupado por medir su espacio que por comprender el sentido del evento. José Manuel se movía con una seguridad desbordada, rodeado de asistentes, marcando presencia como si el homenaje fuera una competencia encubierta, y esa postura chocó de inmediato con la forma de ver la música que Ana ha defendido toda su vida. El punto de quiebre llegó con una frase pronunciada sin filtro, una que cuestionaba por qué ella tendría más tiempo en el escenario, sugiriendo que el foco debía estar en las nuevas voces y no en quienes ya tenían una trayectoria consolidada. No fue un comentario inocente, ni una broma fuera de lugar. Fue una declaración que, en ese contexto, sonó a desdén, a falta de respeto por la historia que se estaba celebrando. Ana escuchó en silencio, como suele hacerlo, sin levantar la voz ni crear una escena, pero por dentro comprendió que se había cruzado una línea invisible. Durante el evento, cumplió con profesionalismo absoluto, entregando una interpretación impecable que conmovió al público, pero al terminar decidió retirarse sin participar en celebraciones posteriores, dejando claro que algo se había roto. No hubo enfrentamiento directo ni intercambio de reproches. Solo una distancia inmediata y definitiva. Con el paso del tiempo, las declaraciones posteriores de José Manuel, minimizando el episodio y defendiendo su postura con un tono altanero, confirmaron para Ana que no se trataba de un malentendido, sino de una diferencia profunda de valores. Para ella, un homenaje no es un espacio para medir egos ni reclamar protagonismo, sino un acto de humildad y memoria. Y cuando alguien convierte ese momento en una vitrina personal, traiciona el sentido mismo del arte. Ana tomó decisiones concretas a partir de entonces. Rechazó compartir escenarios futuros y aceptó incluso perder oportunidades económicas con tal de no traicionar sus principios. Este último nombre en la lista no representa un pasado compartido ni una amistad rota, sino una lección final que resume toda la narrativa Anne. En el mundo de Ana Gabriel, la música se honra desde el respeto, y cuando ese respeto falta, no importa la edad, el apellido ni la ambición. El escenario deja de ser un lugar sagrado y se convierte en un espacio al que ella simplemente decide no volver. La historia llega a su cierre, no como una explosión de rencor, sino como una afirmación de identidad. Después de recorrer estos 6 nombres, queda claro que Ana Gabriel nunca habló desde el odio, sino desde la necesidad de poner límites a una industria que durante años le exigió callar para no incomodar. Cada episodio revela el mismo hilo invisible: el respeto como valor irrenunciable, la ética como brújula y la música como un territorio sagrado que no admite juegos de poder, egos desmedidos, ni promesas vacías. Ana no construyó su carrera buscando agradar a todos. La construyó siendo fiel a su manera de sentir, cantar y pararse frente al mundo, incluso cuando eso implicó quedarse sola, cerrar puertas importantes o renunciar a oportunidades que muchos jamás rechazarían. Al romper el silencio a los 69 años, no busca reescribir el pasado ni ajustar cuentas. Busca algo mucho más profundo, en reconciliarse con su propia historia y dejar claro que la dignidad también forma parte del legado artístico. Estas 6 experiencias no definen a quienes las protagonizaron, pero sí explican por qué Ana decidió caminar sin concesiones, sin máscaras y sin pactos incómodos. En un medio donde el aplauso suele ser efímero y la fama cambia de rostro constantemente, ella eligió algo más duradero: la coherencia consigo misma. Tal vez por eso su voz sigue resonando con tanta fuerza, porque no solo canta canciones cantau verdadis. Y al final, cuando el ruido se apaga y los nombres se diluyen, lo que permanece no es la polémica, sino la certeza de que mantenerse fiel tiene un precio, pero también una recompensa inmensa
la paz de mirarse al espejo y saber que nunca traicionó su esencia. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te permitió ver a Ana Gabriel desde un ángulo más humano y profundo, este es el momento de apoyar este contenido. Deja tu like ahora mismo, porque ese gesto le indica al algoritmo que este tipo de relatos valen la pena y ayuda a que más personas descubran historia, contadas con respeto, emoción y verdad. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tu suscripción es fundamental para que el canal siga creciendo, para que podamos seguir investigando, narrando y compartiendo historias que no suelen contarse en los grandes medios y para que esta comunidad siga teniendo voz. Y no te vayas sin comentar. Dinos qué parte de la historia te impactó más, qué nombre no esperabas ver o qué reflexión te dejó este recorrido, porque tus palabras enriquecen el contenido y crean un espacio de diálogo real. Quédate atento a los próximos videos, porque aún hay historias que merecen ser contadas, y aquí las vamos a contar, sin filtros y hasta el final.